Matemáticas a tu alcance. Hola a todos queridos televidentes, yo soy Abel Eduardo Casco y les doy la bienvenida una vez más a su programa Matemáticas a tu alcance. Les recuerdo que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y como siempre traemos un tema de interés para usted. El día de hoy le traemos un tema para tercer grado. Este tema es rectas perpendiculares y paralelas. Así que vamos a iniciar con nuestra primera sección, Matemáticas Prácticas. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a una edición más de Matemáticas Prácticas. Este día nosotros le tenemos aquí un tema de mucho interés para los alumnos del primer ciclo de educación básica, específicamente para tercer grado. Son conceptos muy elementales, pero que enseñados bien y aprendidos también muy bien, le van a fortalecer en su conocimiento en geometría. Así que vamos a ver, Flavia, ¿qué problema les traemos este día? El día de hoy vamos a trabajar rectas paralelas y perpendiculares a nivel de tercer grado. Para este caso se ven de manera muy intuitiva y hay algunos conceptos matemáticos, en este caso geométricos avanzados, que no tomamos nosotros. Entonces vamos a leer el problema del día de hoy. Problema. Andrés juega a moverse de un punto a otro. Para moverse, solo puede hacerlo a través de líneas perpendiculares o paralelas a la primera línea que se ha recorrido. Dibuje 5 rutas que puede seguir Andrés para llegar del punto rojo al punto negro. Ahí vemos el diagrama en el cual vemos el punto rojo, el punto negro y una serie de figuras geométricas que tendrá que ver de qué forma se dispone para llenar las condiciones del problema. Este problema se ha planteado como si fuera un juego. Recordemos que estamos hablando que es un problema para niños de tercer grado. Y en este caso, el concepto de paralelas y perpendiculares, ellos lo inician viendo y no es de una manera tan avanzada. Entonces planteamos una especie de juego en donde él pueda emplear ese conocimiento de rectas paralelas y perpendiculares, ¿verdad? Pero mediante el juego nosotros podemos introducir conceptos muy importantes y en este caso el concepto de paralelas y perpendiculares. Así que para que todos tengamos claridad en qué consiste cada uno de estos conceptos que queremos nosotros que se manejen a nivel de tercer grado, vamos a dar algunos tips que a ustedes les van a ayudar para resolver el problema. Líneas perpendiculares. Las líneas rectas que se cruzan y forman una esquina que coinciden con el ángulo recto se llaman líneas perpendiculares. Vemos aquí un ejemplo. Encuentre las líneas perpendiculares y escribe el número que corresponde en el paréntesis. En este caso se nos muestran 5 pares de líneas que se cruzan en este caso y estamos viendo cuáles de ellas son perpendiculares. La 1 es perpendicular si la hacemos coincidir con una esquina de una escuadra o de un ángulo recto. La número 3 y la número 5 también son perpendiculares. Muy bien, para saber qué son líneas perpendiculares, el concepto que acabamos de leer es el correcto, ¿verdad? Debemos de ver si entre dos líneas que se cortan o cruzan, se forman, primero, si se traspasan 4 ángulos rectos, ¿verdad? ¿Qué significa ángulos rectos? Que midan 90 grados. ¿Y cómo podemos nosotros determinar que los ángulos miden 90 grados? Bueno, lo podemos hacer con el transportador o podemos utilizar una escuadra que tenga un ángulo de 90 grados. De hecho, en los niños de tercer grado nosotros les enseñamos a que hagan coincidir una esquina de la escuadra, la esquina de la escuadra que mide 90 grados con las líneas que se han dibujado. Entonces, si ellos dicen si coincide, entonces estas líneas son perpendiculares. Y también con el transportador ellos ven y visualizan que está en un ángulo recto. Entonces, sí es importante ver cómo es que nosotros les enseñamos el concepto de líneas perpendiculares a los niños de tercer grado, ¿verdad? Más que todo les decimos, hacen coincidir con un ángulo recto. Así es, muy interesante y el concepto debe ser bien fundamentado para que quede bien cimentado en el conocimiento de nuestros estudiantes para que lo puedan utilizar posteriormente. Veamos otra gráfica que nos va a dar más elementos para resolver el juego o problema que planteamos este día. Líneas perpendiculares. Tenemos ahí ejemplos de líneas perpendiculares. Vemos 2 líneas, ahí 2 o 3 pares de líneas. La primera vemos que una corta la otra pero no la cruza y la otra la cruza.
y ambas son perpendiculares. Pero tenemos un ejemplo más y es una que no la toca ni la cruza, pero también podemos inferir que ellas van a ser perpendiculares porque las líneas se prolongan indefinidamente y las podríamos prolongar, ¿verdad? Extendiendo una de ellas y vamos a ver que se cortan y formarán ángulos de 90 grados. Entonces veamos en el siguiente ejemplo y se encuentran los pares de líneas perpendiculares usando la escuadra o el transportador. Ahí el niño tendrá que utilizar la escuadra, ver si se forman ángulos de 90 grados. Obviamente tiene que coincidir las dos líneas con la escuadra y si no coincide, entonces no son perpendiculares. Si coincide, son perpendiculares. Por tanto, saldría que la 1 y la 3 y la 1 y la 5 son líneas perpendiculares. Podemos observar que cuando nosotros hablamos de líneas perpendiculares, no necesariamente esas dos líneas tienen que cortarse en un punto. Pueden incluso estar separadas y aún así ser perpendiculares, entendiendo que podemos prolongar una de ellas hasta formar ese ángulo recto que nosotros esperamos. Así también hay que enseñarle a los niños que existen ese tipo de líneas en las que no vemos que están cruzándose, pero sí pueden ser perpendiculares. Eso nos ayuda también para poder resolver el juego que planteamos al inicio, ¿verdad? Así es, y al momento de usar la escuadra, pues hay que tener cuidado de usar una escuadra que tenga un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Porque a veces podemos tergiversar el concepto y utilizar una esquina, por ejemplo, que no tenga el ángulo de 90 grados. Y tenemos que tener esa certeza que estamos formando, ese ángulo de 90 grados en la escuadra que nos va a servir para definir también si dos rectas son paralelas. Igual cuando usamos el transportador. Debemos hacer coincidir una línea con el 0 grados y la otra línea con 90 grados. Así que son formas intuitivas y muy fáciles para que el alumno entienda lo que son rectas perpendiculares. Veamos a continuación otra gráfica que nos dará más elementos. Líneas paralelas. Las líneas rectas que no se cruzan y siempre guardan el mismo ancho se llaman líneas paralelas. Encuentre las líneas paralelas y escribe el número que corresponde en el paréntesis. Observamos líneas, en este caso el par de líneas número 1 es un par de líneas paralelas. Por más que nosotros queramos prolongar esas líneas, nunca se van a cruzar. Sin embargo, en el número 2, el par de líneas, si nosotros las llegamos a prolongar, hay un punto en el que se van a cruzar. Lo mismo pasaría con el par de líneas número 3. El par de líneas número 4 no se van a cruzar. Siempre y cuando nosotros estemos prolongándolas, nunca van a coincidir en un punto. Lo mismo pasaría con el par de líneas número 5. Por lo tanto, son líneas paralelas el 1, el par 4 y el par 5. Otro concepto involucrado en el problema son el concepto de líneas paralelas. Ya vimos pues cuándo van a ser paralelas. Son aquellas que nunca, por más que se prolonguen, se van a cruzar o cortar. Y también se puede decir que están equidistantes, pero como estamos hablando con alumnos de tercer grado, decimos que tienen el mismo ancho. Para aquellos que ya están a un nivel más avanzadito, pues podemos decir que son equidistantes. Los puntos de una recta con los puntos de la otra recta. Y pues indefinidamente, nunca estas van a poder coincidir. Ese es el concepto de rectas paralelas. Así es, entonces aquí nos damos cuenta, los niños los ponemos siempre como a medir cuál es el ancho que tienen y empiezan a medir de manera extendida entre las líneas qué ancho tienen y ven que coincide siempre el mismo ancho, ¿verdad? Entonces es importante que cuando enseñemos rectas paralelas ellos tomen en cuenta que por más que prolonguemos estas líneas no se vayan a cruzar. Además, en tercer grado hacemos mucho énfasis en el dibujo de estas líneas. Es por eso que a continuación les vamos a mostrar. Vamos a dibujar líneas paralelas usando las escuadras. 1. Colocar las escuadras como en el dibujo número 1. Ustedes pueden ver que coinciden dos escuadras, de tal forma pues que una está coincidiendo en ángulo recto con la otra. 2. Trazar una línea horizontal. Ahí vemos trazándola en el dibujo número 2. 3. Correr hacia abajo la escuadra y trazar otra línea. La línea que nos resulta abajo es paralela a la inicial. Veamos en el siguiente ejemplo. Escriba el número que corresponde en cada cuadro para par de líneas paralelas. Ahí tenemos el dibujo número 1. Tenemos dos rectas que dice que miden 5 centímetros en una esquina. Entonces, en el recuadro debe aparecer otros 5 centímetros para que sean paralelas.
En el dibujo número 2, igual, aparecen dos líneas que para que sean paralelas, si en un lado mide 1 centímetro, en el recuadro debemos de colocar también 1 centímetro para que éstas sean paralelas. Es muy importante enseñar a utilizar las escuadras a los estudiantes en tercer grado para que dibujen líneas paralelas. De hecho, ellos tienen que manipularlas muy bien y en este caso, si queremos dibujar una línea paralela a otra, dibujamos una primera, pero una de las escuadras tiene que permanecer fija y la otra es la que se va deslizando a través de la línea de la anterior. Entonces, sí, los estudiantes a veces presentan bastantes dificultades al querer dibujar este tipo de líneas porque no manipulan muy bien las escuadras. Y hay que enseñarles, ¿verdad? Así. Esa es una primera construcción. Y como son niños pequeñitos, ¿verdad? Utilizar las escuadras es una forma muy, muy fácil para ellos de hacer esta construcción. Posteriormente nosotros utilizaremos regla y compás para hacer construcciones un poquito más complicadas o más sofisticadas que van a requerir pues un poquito más de práctica y de uso de este equipo de geometría o estos materiales de geometría para hacer estas construcciones. Creo yo que con todos estos elementos que le hemos dado ya tienen todos los conceptos necesarios para poder resolver el problema juego que le hemos presentado este día y al final del programa pues compartiremos con ustedes la solución. Así que esperamos que continúen con nosotros para la segunda parte de Matemáticas Prácticas. En esta primera parte de Matemáticas Prácticas se nos ha presentado un problema de aplicación muy creativo. Espero que usted como alumno haya podido llegar a la respuesta correcta o ya esté trabajando con ello, con cada una de las herramientas que se les ha presentado. Y si usted es un padre, también pueda tomar iniciativa para ponerle algunos ejercicios a su hijo, o maestro también puede ponerles uno de estos problemas a sus alumnos para así poder aprender y poder enfocalizar bien lo que es las rectas perpendiculares y paralelas. Así que vamos a dar nuestra primera pausa comercial. No nos cambien. Matemáticas a tu alcance.